Si sos católico y estás yendo o estás pensando en ir con un psicólogo, este video te interesa, porque hay algo con lo cual tenés que tener mucho cuidado. Soy el psicólogo católico, Martín Alcaide, y en este video te voy a presentar 5 tipos de psicólogos de los cuales deberías huir, o al menos conocer muy bien antes de ponerte en sus manos. El Nueva Era. Este quizás sea el más obvio, pero no por eso deja de ser el más peligroso para tu fe e incluso para tu alma. El psicólogo que se para desde esta perspectiva no va a dudar en sugerirte todo tipo de prácticas esotéricas de otro tipo de religiones que no tienen nada que ver con el cristianismo, como por ejemplo el Reiki. Este tipo de prácticas trae varios problemas. En primer lugar, varias prácticas como el Reiki o el yoga, según algunos exorcistas, pueden abrir la puerta a posiciones demoníacas. Por otro lado, los fundamentos de este tipo de técnicas que aplican los psicólogos Nueva Era son totalmente contrarios a la fe cristiana e incluso al sentido común más mínimo. Te tiro un ejemplo. ¿Qué sentido tiene que vos utilices una piedrita violeta y que eso te haga ahuyentar la depresión o la ansiedad? Y quizás el peor de los peligros de este tipo de técnicas es la confusión doctrinal que puede ocasionar en una persona católica no muy formada. Porque por más que sean supersticiones y por más que sean alejadas de la fe, algunas de estas técnicas sí pueden tener algún alivio, pueden producir algún alivio en el síntoma. Pero aliviar no significa curar, son cosas muy diferentes. Porque ciertas técnicas actúan como gotas de veneno que van cayendo poco a poco en el agua y vos, sin darte cuenta, terminás con tu fe contaminada. Un ejemplo claro y que está muy de moda es el caso de las terapias de regresión. La base de este tipo de terapias es que te hipnotiza supuestamente el terapeuta y hace que vos supuestamente vayas hacia vidas pasadas y por medio de ver esas vidas pasadas puedas detectar el origen de tu ansiedad, de tu depresión o del que sea tu problema psicológico. Y esto choca directamente con un principio obvio del cristianismo que lo dice muy claramente Pablo, ¿no? De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por eso y por todo lo que dijimos, este tipo de psicólogos no solamente no te va a ayudar a sanar, sino que además puede terminar dañando tu fe sin que te des cuenta. El segundo tipo de psicólogo es el ideológico progresista. Si tienes la mala suerte de caer en sus manos, vas a ver que todos tus problemas, e incluso toda la vida, va a ser interpretada desde una lógica. ¿Y desde qué lógica? Desde la perspectiva de género, o la ideología de género, desde supuestas luchas de poder, desde que toda la sociedad está determinada por sistemas y estructuras opresivos. Imagínate que vas a consultar con un psicólogo de esta línea y sos hombre, ¿no? Y vas porque tenés un problema de irritabilidad, te molestás mucho fácilmente con tu pareja. Muy posiblemente este tipo de psicólogo te vaya a llevar a hacer un autodescubrimiento de tus patrones de masculinidad tóxica y te lleve a un proceso de deconstrucción de masculinidad tóxica o algo similar. En base a esto, el psicólogo quiere que vos mejores tus relaciones. Sin embargo, en esta deconstrucción terminará destruyendo determinadas características que podés tener que son buenas dentro de lo que es el hombre, que son propias del hombre, porque de alguna manera el psicólogo progresista está peleado con la fortaleza, la autoridad, el liderazgo, la valentía, el rol protector propio del hombre. Y si vos le haces caso y decidís trabajar esto y eliminarlo, acabarás posiblemente mucho más confundido y perdido que antes. En el caso de las mujeres, el resultado puede ser aún peor, porque lo mismo, si uno va y le hace caso al psicólogo progresista, posiblemente si sos mujer trate de eliminar ciertas características propias de la mujer, como por ejemplo la maternidad, la orientación al bien y al cuidado del otro, la complementariedad con el varón, todo eso bajo el pretexto de conseguir empoderarte. Pero en lugar de volverte esa supermujer que te prometieron, posiblemente termines sintiéndote más vacía que antes, porque en el camino habrás perdido rasgos y características que eran parte de quién sos vos. En definitiva, este enfoque no solamente no te va a ayudar de ninguna manera, sino que además
puede dañar algo muy profundo, que es tu propia identidad, el conductista reductivo. Muchos no ven en este tipo de psicólogos un peligro, porque como está basado en la ciencia, debe de estar bien, pero el problema de fondo es muy serio. En primer lugar, partimos con que es una corriente psicológica extremadamente materialista. Esto quiere decir que para el conductista no existe el alma. El hombre sería solamente otro tipo de animal en la naturaleza y en el mundo. Un animal que responde a estímulos mediante una respuesta más o menos determinada o determinista. Por tanto, el tratamiento ante algún problema psicológico va a ser algo mecánico e impersonal. Para esta corriente, la diferencia entre atender a una persona y atender a un animal sería básicamente cuántas patas tiene el paciente. Desde esta visión se ignora algo importante para la fe cristiana, que es el misterio del alma. El ser humano no es un mero animal, movido por instintos y reaccionando a impulsos, sino que posee algo que lo caracteriza dentro de los animales justamente, y es el uso de la razón. El ser humano es el único animal que puede actuar movido por la razón, y eso le permite también tener libertad. Y esta libertad le permite elegir y actuar de forma tal que animalmente no tendría ningún tipo de sentido. Un ejemplo claro es que, no sé, te propongas hacer un ayuno y ofrecerlo por la zona de purgatorio. No veo ningún perro haciendo eso ni ningún gato haciendo eso. Sobre todo esto debo hacer un comentario por justicia. Y es que el problema acá no está con las técnicas propiamente del conductismo. De hecho, conozco psicólogos que usan este tipo de técnicas y que son buenos. Y yo mismo he utilizado en mi práctica alguna técnica de esta. El problema no es tanto la técnica, el problema es el fondo, la visión del hombre que tiene. El ver a esa técnica como la solución al problema que trae el paciente. Porque muchas veces vos venís, cualquier paciente viene a nosotros como psicólogos con un problema. Y ese problema trae causas y cosas más profundas que solamente ese síntoma. Cosas más profundas que tienen que ser conocidas para poder ser trabajada. Si yo tengo mucha tos y me tomo un jarabe para la tos, para quitarme esa tos, capaz que se me va la tos, pero quizás puedo tener una neumonía y acabe internado o muerto. ¿Y si nosotros actuamos racionalmente y cuidamos bien nuestro cuerpo cuando nos enfermamos? ¿Por qué no hacer lo mismo con nuestra alma, que es aún más trascendente? El psicoanalista freudiano. El problema del psicoanálisis no es Freud, es la idea que Freud tiene del hombre. Porque si partís de una idea equivocada del hombre, toda la demás teoría y construcción va a terminar equivocada. Freud parte de una concepción del ser humano como un sujeto dominado por sus impulsos. Para Freud, todos nuestros actos van a estar en el fondo motivados por alguna cuestión sexual, aunque no lo sepas. ¿Qué causaría entonces, según Freud, estos problemas psicológicos que puedes tener como la ansiedad o la depresión o alguna otra cosa? Bueno, una represión de esos impulsos. No es de sorprender entonces que desde esta visión freudiana se exacerbe tanto la descarga sexual sin una moral detrás. Y hablando de moral, el otro punto más importante y conflictivo del psicoanálisis freudiano es ese desprecio que tienen por la moral. Freud lo ve, de hecho, como la fuente del malestar en nuestra sociedad y posiblemente también en el individuo particular. No lo ve como debería verlo un cristiano, que es como la orientación al bien debido. Este tipo de cosas ya han sido atacadas y cuestionadas muy duramente y con muy buenos fundamentos por el amigo de nuestro canal, el psicólogo católico Rudolf Allers, de quien ya te he hablado en algún otro video que te dejo en la descripción. Por estas y más razones, una psicología freudiana es totalmente inaceptable para un católico que quiera conservar su fe y su alma. Y también es una corriente que es totalmente incompatible con una visión cristiana del hombre. Lo que nos lleva al último y más importante punto de este video. El problema real, la antropología de fondo. ¿Qué es el hombre? ¿Un animal o algo más? Esta pregunta en definitiva es la pregunta central llamada la pregunta antropológica. Preguntarse qué es el hombre
y cuál es su naturaleza. Si uno parte de una idea, por ejemplo, de que el ser humano es un mono un poquitito más evolucionado en la escala evolutiva, tiene todo sentido del mundo que plantee que, no sé, que tus problemas de ansiedad se deban a que tenés una frustración de tus impulsos reprimidos y que la forma de quitártelos es descargándolos con la primera mona que pase por la calle. O peor aún, puede haber un psicólogo o una corriente psicológica que considere que eso de ser humano es un constructo social. Entonces, vos, yo y el vecino podemos definir qué es el ser humano e ir construyendo nuestra propia identidad en base a lo que se nos dé la regalada gana. Por ejemplo, podés crearte un perro y estar bien, ¿no? Las concepciones anteriormente mencionadas, ahora y en todo el video, se equivocan en cuanto a definir qué es el ser humano. Pero nosotros, los cristianos, lo tenemos muy claro. El ser humano es un animal, sí, pero es un animal racional que posee un elemento distintivo, que es, tenemos un alma inmortal y tenemos facultades que los animales no poseen. Todos estos hechos nos indican que el ser humano debe elevarse. Tiene que lograr superar sus pasiones, lograr superar sus impulsos, sus deseos desordenados, controlar su soberbia de querer ser más que Dios o como Dios y ordenarse al bien. Y de esa manera es la única en la cual el ser humano puede alcanzar su plenitud y su felicidad y, por supuesto, su sanidad mental. Cualquier corriente psicológica o cualquier psicólogo que ignore estos hechos básicos para el cristianismo y que vos decidas ir a consultar con él, puede acabar, en el mejor de los casos, frenando tu perfeccionamiento y en el peor, acabar destruyendo tu fe o incluso perdiendo tu alma. Para terminar, quiero que esto quede bien claro. Mi idea no es pelearme con todas las corrientes psicológicas que existen. El punto principal es que cuando vos vayas a escoger un psicólogo, te fijes primero si es católico, para que pueda entender tu fe. Y segundo, que su corriente y su visión de la psicología coincida con una antropología católica de verdad. Por cierto, si aún no encontraste ningún psicólogo que esté alineado con tu fe, abajo en la descripción te dejo un enlace con el cual puedes contactarme para agendar una consulta conmigo. De la misma manera, te agradezco si le das like a este video para que pueda llegar a más personas que lo puedan precisar y no te olvides de compartirlo con aquella persona que sabes que puede estar necesitándolo. También puedes dejarme un comentario con alguna pregunta, alguna duda, yo respondo todos los comentarios que veo. Muchas gracias por ver este video, que Dios te bendiga.